Bueno, mi nombre es Laura Valentina Galíndez Ortiz. Este es el parcial número 2 de Fisiología Vegetal. Vamos a empezar. El primer punto es sobre potencial hídrico. Entonces, lo primero es notar que las primeras dos gráficas están en época cerca. ¿Cómo lo podemos ver? Gracias a que los potenciales hídricos son más negativos. A pesar de que bueno, ¿cómo lo podemos ver? Gracias a que los potenciales hídricos son más negativos. Empezando por el potencial de la atmósfera. Aquí podemos ver que el potencial de la atmósfera está cercano a -12, que el potencial hídrico de la hoja está cercano a -2 y que el potencial del suelo se mantiene por debajo de 0. El potencial de la hoja notamos una disminución con una leve recuperación a las 19. Aquí también pues podemos notar la plántula que es más negativo el potencial de la atmósfera porque empieza desde las 4 de la mañana cercano a -2, siguiendo hasta -3, mientras que en la planta adulta solo empieza desde las 4 de la mañana cercano a -2, pero con una leve recuperación a las 7 de la mañana. Es importante tener en cuenta esto. En las segundas vemos que está en época húmeda porque los potenciales hídricos son menos negativos. Podemos notar que el potencial del suelo es cercano a 0, se podría decir que casi 0, y que el potencial de la hoja, podemos notar que a diferencia del anterior está en -1,4. El anterior estaba en -12, lo cual nos quiere decir que está en época húmeda. No hay necesidad eh, de retención de agua. Al igual que el potencial de la hoja. En el potencial de la hoja notamos una gran diferencia y a pesar de que este potencial de la hoja a comparación con el potencial de la hoja en época seca, notamos que es un poco más negativo, ya que vemos cómo baja totalmente, mientras que el otro se mantiene arriba. En la plántula, lo mismo, se puede notar que su potencial hídrico en la atmósfera tiene un punto cercano en el -1,4, mientras que en la época seca estaba a un punto cercano al -12. Aquí lo notamos. Y al igual que en esta gráfica, notamos que hay un punto que es más negativo, teniendo menor potencial hídrico, el potencial hídrico de la hoja, al igual que en esta gráfica. Ahora bien, vamos a pasar al punto 2, que va a tratar de, bueno, es de fotosíntesis. Esta imagen muestra cómo se ve en aumento este pedacito de hoja. Entonces podemos ver muchas de sus partes. Lo que nos vamos a centrar por ahora es el parénquima empanizado. Entonces, al acercarnos nos damos cuenta que tiene un núcleo, una cola, un citoplasma y un cloroplasma. El cloroplasto es donde se da la fotosíntesis y por lo tanto nos vamos a concentrar en él. Entonces, aquí empezamos. Lo muy importante es entender que van a haber dos fases, la fase lumínica y la fase oscura. Entonces, vamos a empezar por el complejo del fotosistema 2. Aquí podemos ver cómo pues, dos moléculas de agua se convierten en una molécula de CO2 y 4 protones. Entonces, estos electrones van a ser liberados, van a pasar a la plastoquinasa, que los pasa al complejo citocromo B6F. Estos 4 protones se van a introducir a la plastocianina y se van a redirigir al fotosistema 1. Entonces, este fotosistema 1 es importante ya que ha captado luz y esto eleva de nuevo la energía de los electrones.
Y aquí van a pasar a la ferredoxina, la cual va a convertir el NADP en NADPH. Es importante que no olvidemos este NADPH. Ahora bien, podemos ver que todos estos electrones quedaron tanto en la tilacoide como en el estómago. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Ellos van a formar un gradiente y van a producir ATP, pero gracias a la ATP sintasa. Ahora bien, en el estómago quedaron dos cosas, NADPH y ATP. Vamos a pasar ahora a la fase oscura, que es más conocida como el ciclo de Calvin. Esto va a ocurrir, como les dije, en el estroma. Entonces, los átomos de CO2 se van a fijar y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Entonces, esto se va a dividir en tres fases. La primera, que es la fijación de carbono. Entonces, aquí una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptadora de 5 carbonos, una ribosa, un 1,5-bifosfato o RVP o bifosfato de ribulosa, produciendo un compuesto de 6 carbonos, pero esta es una molécula inestable, por lo tanto se va a separar, formando dos moléculas con 3 carbonos, conocidos como ácido 3-fosfogliceraldehído o 3-PGA. Esta reducción se cataliza por Ruisco. Entonces, por cada CO2 se va a producir dos moléculas de 3-PGA. Ahora bien, la segunda fase se conoce como reducción. Entonces aquí el ATP y el NADPH de la anterior fase lumínica se van a utilizar para convertir el 3-PGA en azúcar de 3 carbonos gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el 3-PGA recibe un grupo fosfato de ATP convirtiéndose en 1,3-bifosfoglicerato, dejando ADP como subproducto. El 1,3-bisfosfoglicerato se reduce formando el gliceraldehído 3-fosfato, produciendo NADP y fosfato como subproductos. Y la última fase se conoce como regeneración. Entonces, algunas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a formar glucosa, mientras que otras se van a guardar para generar el receptor de la primera fase, perdón, el aceptor de la primera fase, el aceptor de los 5 carbonos. Por último, vamos a ver la curva de luz en la especie Passiflora etus slim. Entonces, vamos a hablar más que todo de las partes. Entonces, la primera es la tasa de respiración en oscuridad. Esto se refiere cuando no hay luz y cuánto hay en respiración. La segunda es el punto de compensación de luz. Entonces, esta es la absorción de CO2 que va a ser igual a la producción de CO2 teniendo una asimilación neta igual a cero. Es decir, la intensidad lumínica en la cual la fotosíntesis neta es cero. Ahora bien, el punto 3 sería el rendimiento cuántico aparente, el cual se ve limitado por la luz. El 4 sería pues, la limitación de luz, como podemos ver en la línea roja punteadita, es esta. El 5 sería el punto de saturación por luz, entonces es el punto cercano a la fotosíntesis en el máximo. Entonces sería como el incremento en la intensidad lumínica, incrementando la fotosíntesis hasta un máximo. Pero esto deja la curva plana, ya que la fotosíntesis a su vez va a tender a disminuir. Entonces, aquí dejo las referencias y muchas gracias por su atención.